¿Están preparados para su examen? Ya. Ya ahí está. Hola, Jeremy, ¿cómo estás? ¿Quiénes están? Yamile, Jeremy, Ariana, Johan, ¿cómo estás, Johan? Ya, chicos. Entonces vamos a ir empezando con nuestra maratón, bueno, nuestro repaso en realidad. Ustedes ya están desde temprano, me imagino que deben estar cansados ya a esta hora, pero a ver, vamos a hacer este repaso de filosofía, ¿ya? A ver. Acá hay un pequeño error. Tradición debe ser. Ya. Entonces, chicos, comenzamos. Comenzamos, ¿ya? Miren, la primera pregunta es sobre las primeras semanas, ¿no? A ver, esta está fácil. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la clave? Dice, en las primeras ciudades griegas, el pensamiento explicativo estuvo dominado por narraciones míticas que atribuían el origen del cosmos a voluntades divinas y genealogías sagradas. Sin embargo, en Jonia surge una nueva actitud intelectual. Acuérdate que la filosofía surge en lo que se conoce como Jonia, ¿no? En el Asia Menor, que intenta explicar la naturaleza sin recurrir a relatos teogónicos, o sea, sin recurrir a explicaciones relacionadas con dioses, ¿no? Con la religión, sino mediante principios racionales generales. Este tránsito no elimina la experiencia sensible, sino que la organiza bajo criterios de necesidad y unidad explicativa. ¿Ok? En este contexto, el surgimiento de la filosofía puede entenderse principalmente como... A ver, ¿cómo se puede entender el surgimiento de la filosofía? Claro, obviamente es la D, ¿no? El tránsito de explicaciones religiosas por explicaciones racionales, ¿no? El paso de una explicación mitológica, religiosa, teológica, a una explicación más racional acerca del mundo, correcto. Esa está fácil. Ahora, recuerda que hay varios factores que propiciaron la aparición. eh, Paola dice literatura. Literatura. Ah, se han equivocado. Sí, acá seguro se han equivocado en poner el curso, pero es filosofía. Es filosofía. Sí, en el nombre quizás ha habido un error, pero es filosofía. Ujú. Sí es el material correcto. Ok, entonces, acuérdate que hay varios factores para la aparición de la filosofía en Grecia, ¿no? Está el factor religioso, factor político, factor socioeconómico. Ojo, el factor socioeconómico es el que más han preguntado generalmente, ¿no? ¿Te acuerdas que la esclavitud fue importante porque eso le permitió tiempo libre, sobre todo a las clases acomodadas, ¿no? Aristócratas y también gente con dinero que tenía tiempo para dedicarse a la filosofía, ¿no? Ese es un factor que muchas veces preguntan. Factor socioeconómico, la esclavitud, ¿ya? Que permitió ocio, tiempo libre, ¿ya? A ver, pregunta 2. En el contexto de la Atenas del siglo V antes de Cristo, esta es la época de Pericles, ¿te acuerdas? El siglo de Pericles, siglo V. Los sofistas defendían que la verdad era relativa y dependiente de la persuasión retórica, lo cual tenía implicancias directas en la educación política de los ciudadanos. Sócrates, en cambio, cuestiona este enfoque mediante el diálogo. O sea, ¿qué es lo que cuestiona Sócrates? Sócrates cuestiona lo que dicen los sofistas. ¿Qué decían los sofistas? Los sofistas decían que la verdad era relativa, ¿no? Obligando a sus interlocutores a examinar sus propias definiciones y reconocer contradicciones internas, es decir, reconocer los errores que podría haber en sus propias creencias, ¿no? Su método, o sea, el método de Sócrates, no transmite información, sino que busca generar una reflexión crítica. ¿Correcto? Busca que te cuestiones tus propias creencias. De este modo, la mayéutica socrática se fundamenta en
¿En qué se fundamenta la mayéutica socrática? Claro, correcto, es la E. Se fundamenta en la búsqueda de la verdad. Acuérdate que siempre lo que busca Sócrates es la verdad, porque él cree que la verdad es universal, ¿no? No está de acuerdo con los sofistas en esta visión relativista, ¿no? Mediante el diálogo, por eso la mayéutica es un método dialéctico, dialógico, ¿sí? Y la refutación, que es decir, cuestionar, ¿no? Poner en duda. Por eso siempre él está preguntando. Acuérdate, Sócrates no da respuesta, siempre pregunta para que seas tú el que, con tu razonamiento, te acerques a la verdad. ¿Ok? Guillermo, la uno es D, dado. ¿Ya? Ok, entonces la 2 es elefante, ¿correcto? Acuérdate, la mayéutica es un método dialógico, un método dialéctico, así también se le llama, ¿ya? Método dialéctico porque hay un intercambio de puntos de vista, hay un debate, hay una discusión, ¿ok? A ver, 3. En la filosofía platónica, el mundo sensible es caracterizado como cambiante e inestable, mientras que la verdadera realidad se encuentra en entidades inteligibles e inmutables. Esta distinción ontológica tiene consecuencias epistemológicas, ya que el conocimiento no puede depender de lo cambiante, sino de aquello que permanece idéntico a sí mismo. A ver, acá vamos a hacer algunas cuantas precisiones, ¿ya? Cuando dice, en la filosofía platónica el mundo sensible es caracterizado como cambiante e inestable, mientras que la verdadera realidad. ¿Cuál es la verdadera realidad para Platón? La realidad de las, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama? De las ideas, ¿no? Entidades, ¿qué son las ideas? Entidades inteligibles e inmutables. Pregunta, ¿qué significa inteligible? ¿Te acuerdas? ¿Por qué se habla de inteligibles, entidades inteligibles? Porque son entidades que puedo conocer con mi intelecto, ¿sí o no? Con mi inteligencia, con mi razón, claro, muy bien. E inmutables porque las esencias no cambian. Las ideas son esencias y las esencias no cambian. Esta distinción ontológica tiene consecuencias epistemológicas. Ojo con esto, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Hay textos filosóficos donde equiparan nociológico con epistemológico, porque yo sé que acá te hablan del conocimiento y alguien puede decir, profesora, pero si es de conocimiento debería decir nociológico. ¿Por qué dice epistemológico? Bueno, lo que pasa es que em, muchos filósofos usan como sinónimo nociología y epistemología, por si acaso. Ya lo digo por si viniera algún texto donde te ponen el término epistemológico, no te compliques. Epistemológico muchos lo usan en ese sentido de nociológico. Entonces, el conocimiento no puede depender de lo cambiante, sino de aquello que permanece idéntico a sí mismo, ¿no? En este marco, el proceso de conocer para Platón implica, a ver, ¿qué implicaría para Platón el conocimiento? ¿Qué implica para Platón el conocimiento? Correcto, el ascenso racional hacia entidades inteligibles. Pregunta, ¿hay otro término, un término, o sea, una palabrita nada más, una palabra con la que Platón hace referencia a conocer? Conocer es, ¿te acuerdas? Transmigración. Tiene que ver con la transmigración, pero no, no es transmigración. La reminiscencia, correcto. Claro, tiene que ver, ¿por qué? Porque el alma no muere, el alma migra, ¿no? El cuerpo muere y el alma migra, justamente se va a otro cuerpo, pero el alma ya conoce, porque ya ha vivido anteriores vidas, por lo tanto lo que tiene que hacer el alma es recordar lo que ya conoce, reminiscencia, correcto. Ese es el término exacto, ¿no? Reminiscencia, recordar lo que el alma ya sabe, pero ha olvidado por estar encerrada en un cuerpo, ¿correcto? Muy bien. Esas entidades inteligibles son las ideas. Muy bien. Pregunta 4. Aristóteles rechaza la separación radical entre mundo sensible e inteligible
propuesta por su maestro, sosteniendo que las formas no existen, ojo, las formas no existen independientemente de los individuos concretos. Para él, la sustancia es aquello que existe en sí misma y no en otro, y constituye el fundamento de todo conocimiento científico. Por ello, la universalidad no se encuentra separada del mundo físico, sino expresada en él. ¿Ya? Entonces, no es que lo universal no exista, pero lo universal solamente puede ser conocido a través de los objetos concretos o las entidades concretas, ¿no? Los individuos concretos. De esta concepción se deduce que claro, es la B, porque recuerda que forma es sinónimo de esencia. La forma, o sea, lo que llama Platón le llama idea, Aristóteles le llama forma. Solamente que la diferencia es que, claro, para Platón las esencias, que son las ideas, están separadas del mundo, ¿no? En cambio, Aristóteles va a decir, no, la esencia no puede existir separada del mundo. Las esencias están dentro de cada cosa, en cada cosa, porque cada cosa es lo que es por su esencia. Por ejemplo, esta taza es taza porque tiene una esencia, entre comillas, de taza, tiene una forma de taza. Si no tuviera en sí misma la esencia, no sería taza. Entonces, la esencia solamente existe en cada cosa concreta, ¿no? No existe separada del mundo sensible. Muy bien. A ver, seguimos. Ah, ese ya es Descartes. A ver, antes de pasar a Descartes, vamos a hacer un breve repaso de algunos temas que no he considerado acá, pero que de todas maneras son importantes. ¿Te acuerdas de la teoría de las cuatro causas? ¿Se acuerdan de la teoría de las cuatro causas de Aristóteles? ¿Te acuerdas que Aristóteles dice, todo lo que existe tiene cuatro causas? ¿Correcto? Todo lo que existe tiene cuatro causas. ¿Te acuerdas cuáles son las cuatro causas? Por ejemplo, esta taza. Si yo puedo tocarla, es porque tiene una materia, ¿sí o no? Entonces, la primera causa sería la causa más básica, la causa material. Correcto, muy bien. Pero esta materia no está así, digamos, sin forma. Tiene una forma, correcto. Tiene un diseño exacto. Un diseño que me permite distinguir la taza de un plato. Por ejemplo, un plato y una taza pueden estar hechos del mismo material, pero la diferencia es que este tiene un diseño distinto y por eso digo, ah, ya, esta es una taza. La forma. Materia y forma, ¿te acuerdas? Teoría de la sustancia. Muy bien, Jeremy. También está la causa eficiente, que vendría a ser el que ha hecho la taza, ¿no? El fabricante, el artesano, quien sea, la persona que ha hecho la taza. Y la causa final vendría a ser ¿para qué sirve? ¿Correcto? ¿Para qué sirve la taza? Para poder guardar un líquido, ¿no? Servir un líquido y beber. Tiene una función, un propósito, una razón de ser, un para qué. ¿Para qué ha sido hecha? Una causa final. Recuerda que todo, ojo, todo para Aristóteles tiene cuatro causas de su existencia. Porque si no tuviera esas cuatro causas, no existiría. No solamente los objetos, ¿ah? Todo lo que existe tiene cuatro causas. Un árbol, un animal, una persona. Todo lo que existe tiene cuatro causas de su existencia. ¿Ok? Ahora, ¿te acuerdas qué significa la causa incausada? Hay una sola causa que es incausada, o sea, que no tiene causa. ¿Han escuchado de la causa incausada por casualidad? La causa, ¿cuál será la causa incausada? O sea, algo que causa otras cosas, pero que nada la ha causado a ella. ¿Qué podría ser esa causa incausada? Creo que en el material de la pre no está. Claro, una causa que causa otra sería una causa eficiente, ¿correcto? Pero nadie la ha causado a ella.
Claro, Jeremy, muy bien, el motor inmóvil. Porque el motor inmóvil causa el movimiento de todo, pero nada lo mueve a él. Porque el motor inmóvil es inmóvil. Él mueve todo, pero nada lo mueve a él. Entonces es como, entre comillas, es como una causa eficiente, sí, porque él produce el movimiento. Exacto, es una forma pura. Muy bien, la causa sin causa es una forma pura. ¿Por qué forma pura? Porque el motor inmóvil no tiene materia, no es un ente material. Y por eso es que Aristóteles, por si acaso, les digo, también le llama Dios, Theos, 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 Dios. Y de ahí justamente es que muchos filósofos en la Edad Media, como Tomás de Aquino, van a decir, ah, mira, Aristóteles con la razón llegó a la conclusión de que debía existir un ser supremo, una especie de Dios, que produce todo lo que existe en la realidad, ¿no? O que le da, le confiere movimiento a todo lo que existe en la realidad. Ya, les digo por si acaso, ya, esto de la causa incausada, el motor inmóvil, ya, vendría a ser lo único que no tiene materia y que no es producido por otra cosa, que no, digamos, no tiene una causa eficiente de la cual provenga. Pero todo lo demás que existe en el mundo, todo tiene las cuatro causas, ¿ya? A ver, pregunta 5. En el intento de fundamentar un conocimiento absolutamente seguro, Descartes recurre a la duda metódica, poniendo en cuestión incluso aquellas verdades que parecen más evidentes, ¿ok? La famosa duda metódica, ¿ok? Sin embargo, en medio de esta suspensión radical de creencias, ¿por qué la duda metódica es una suspensión radical de creencias? Porque con la duda metódica, ¿qué hace Descartes? Duda de todo, ¿sí o no? Pone en duda todo. Y si Dios no existe, y si el mundo no existe, y si yo no existo, duda de todo. Exacto. Literalmente de todo, hasta de su propia existencia, ¿no? Entonces, duda de todo. Pero en medio de esa suspensión, fíjate, en medio de esa suspensión encuentra una certeza que no puede ser negada sin contradicción. Es decir, tú no puedes decir, no, de esto también voy a dudar, porque si dudas de eso, caerías en una contradicción. Esta primera verdad funciona como punto de partida. Ojo, él duda de todo, pero al dudar se da cuenta de algo, ¿no? Esta primera verdad funciona, una certeza es una verdad. Ojo, una certeza es una verdad. Funciona como un punto de partida para reconstruir el edificio del conocimiento. Esta certeza, o sea, esa certeza a la que él llega, se formula como, ¿cómo se formula? El cogito ergo sum, ¿sí o no? La existencia del yo pensante que duda y en consecuencia existe, correcto, es la C. Si dudo de todo, ¿de qué no puedo dudar? De que estoy dudando. Y si estoy dudando, significa que estoy pensando. Y si estoy pensando, significa que soy algo, porque no puedo pensar, dudar y no ser algo. Si dudo, pienso. Y si pienso, eso muestra que existo. Es la prueba de que existo, ¿correcto? Respondiendo a la pregunta de Yadeli, buena pregunta. ¿Suspende el juicio? Claro, lo que pasa es que suspende en el sentido de que dice, no puedo estar seguro de nada, en ese sentido, ¿no? Pero en ese proceso de dudar de todo, de poner en duda todas sus creencias, se da cuenta, o sea, esa suspensión, por decirlo así, es un momento. No es que se queda ahí, porque claro, seguramente se han acordado de la epogé, ¿no? Que es la suspensión del juicio, de la que habla Pirrón, ¿no? Pero Pirrón se queda en la suspensión, o sea, él dice ya no podemos estar seguros de absolutamente nada, no podemos afirmar ni negar nada. Pero Descartes está en ese proceso de decir no podemos estar seguros de nada, pero se da cuenta de que sí podemos estar seguros de algo. Hay una sola cosa, y eso es que si pensamos, existimos. Esa es su primera certeza. Y fíjate lo que dice, ¿ah? Es el punto de partida para reconstruir el edificio del conocimiento. ¿Por qué? Te pregunto,
¿Es la única certeza a la que llega o a cuántas certezas en total llega? ¿Cuáles son las certezas a las que llega? ¿Cuántas certezas hay? ¿Una, dos, tres, cuatro? ¿Cuántas hay? Hay tres, sí, hay tres. Claro, esta es la primera, es la fundamental, ¿ya? Sin esta no existirían las otras tampoco, pero esa es la fundamental, pero en total hay tres. Tres. La primera es, si pienso, entonces existo, ya, el yo. Estoy seguro de mi propia existencia, de que yo soy un sujeto pensante, soy algo que piensa, soy una cosa que piensa, ¿te acuerdas? Correcto, Jeremy. Pero a partir de la res cogitans, correcto, de la res cogitans, yo pienso, se derivan dos certezas más. Si yo pienso, correcto, voy a analizar ahora mis ideas. ¿Qué ideas tengo en este pensamiento? A ver, voy a analizar mis ideas. Y descubro que hay ideas que no se corresponden con el mundo físico. Por ejemplo, la idea de perfección, la idea de infinitud, no se corresponde con el mundo físico. No puedo haberlas adquirido a través de la experiencia, porque no hay nada con esas características. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que debe haber un ente con esas características que ha dejado esas ideas en mi mente como una huella. Entonces, ¿qué dice Descartes? Lo único que puede ser o existir con esas características es un ser supremo. Un ser infinito, eterno y perfecto solamente puede ser un ser divino, lo que nosotros llamamos Dios. Entonces, un ser supremo tiene que existir también, segunda certeza. Y si un ser perfecto existe, ¿te acuerdas que pone en duda la existencia del mundo? Si un ser perfecto existe, ese ser, si es perfecto, es bueno. Y si es bueno, no permitiría que yo viva engañado pensando que el mundo existe cuando no existe, que era la otra duda que había planteado, ¿te acuerdas? Si el mundo existe o no. Si el mundo que yo creo ver, percibir, realmente es o simplemente podría ser una proyección de mi mente, ¿no? Entonces dice, no, el mundo tiene que existir si Dios existe. Ya demostramos que Dios existe. Ok, entonces el mundo también tiene que ser real. No puede ser una ficción, una ilusión de mi mente. Por lo tanto, el mundo existe, tercera certeza. Son tres. Ujú. No se olviden de eso, ¿eh? Pero acuérdate del orden, es importante, ¿ah? La primera certeza es el yo, el cogito. Segunda certeza, Dios. Segunda certeza es Dios. Y a partir de la idea de que Dios existe, la certeza de que Dios existe, podemos afirmar la existencia del mundo. Tercera, ¿correcto? Entonces el orden sería res cogitans, res infinita y res extensa, en ese orden, ¿ya? Por si acaso, ténganlo en cuenta, ¿ya? A ver, pregunta 6. Kant propone que el conocimiento no es una simple recepción pasiva de datos sensibles, sino el resultado de una actividad estructurante del sujeto. Las intuiciones sensibles requieren ser organizadas mediante formas puras y categorías del entendimiento para construir experiencia objetiva. Esta propuesta intenta superar el racionalismo dogmático y el empirismo radical. ¿Te acuerdas cuál era el filósofo que planteaba un empirismo radical? ¿Qué filósofo planteaba un empirismo radical? ¿Te acuerdas? Hume. Hume. No se olviden, Hume. Locke no es radical. Locke es empirista, sí, es correcto, pero no es radical. ¿Por qué no es radical? Porque Locke cree que a partir de la experiencia sí podemos llegar a través de inferencias racionales, a hablar de cuestiones universales. O sea, él sí cree en el trabajo de abstracción, digamos, de la razón. Cree que es posible el conocimiento universal, el conocimiento científico. El que cuestiona el conocimiento científico es Hume. Por eso es radical, porque dice ya, si yo conozco a través de mis sentidos, yo no puedo ir más allá de mi experiencia. Y si no puedo ir más allá de mi experiencia,
no puedo universalizar el conocimiento. Y si no puedo universalizar el conocimiento, ¿puedo hablar de ciencia? O sea, ¿puedo afirmar, estar seguro de que la ciencia es un conocimiento verdadero o seguro? No, pues. Por eso es que Hume es radical, porque él cree que la experiencia es siempre particular, pues. La experiencia es lo que yo experimento. Si yo solamente puedo estar seguro de lo que yo experimento, entonces yo no puedo confiar en lo que me dice la ciencia, porque la ciencia lo que hace es universalizar el conocimiento, ¿correcto? Entonces, recuerda eso que es importante, ¿ah? Kant, mira, plantea una propuesta. Su propuesta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? La filosofía kantiana con respecto al conocimiento, ¿cómo se le llama? ¿Te acuerdas? A la nociología kantiana, ¿cómo se le conoce? ¿Qué nombre tiene? Acuérdate del nombre de su obra, La crítica de la razón pura, criticismo, correcto. Siempre que te digan la nociología kantiana, ¿cómo se denomina? Criticismo, criticismo, porque viene de el nombre de su obra, La crítica de la razón pura, ¿correcto? Entonces, el criticismo que intenta, ¿qué quiere hacer Kant? Intenta superar el racionalismo dogmático y el empirismo radical. Quiere superar a ambos. Por eso es que se dice siempre que el criticismo de Kant es una síntesis del racionalismo y el empirismo. Racionalismo dogmático, ¿por qué? Porque el racionalismo de alguna manera llega a plantear como Descartes, acuérdate, de que no es necesaria la experiencia, de que basta con la razón. No podemos confiar en los sentidos, ok. Entonces, con los principios que tenemos en nuestra razón, con la pura razón, podemos alcanzar conocimiento. ¿Y qué va a decir Kant? No. ¿Te acuerdas? Para Kant no se puede alcanzar conocimiento solo por la razón o solo por los sentidos. ¿Por qué la razón por sí misma no puede alcanzar conocimiento? Porque conocimiento es conocimiento de algo. O sea, para Kant el conocimiento siempre se refiere a conocer algo, algo que está fuera de mí. Yo conozco lo que está fuera, un animal, un árbol, una piedra, algo que está fuera. Por lo tanto, yo necesito conectarme con lo que está fuera. ¿Y cómo me conecto con el exterior? ¿Cómo me conecto con el mundo? Con mis sentidos. Entonces, la experiencia es fundamental para adquirir conocimiento. No puedo tener conocimiento solo con mi razón. Pero tampoco puedo tener conocimiento solo con la experiencia, porque la experiencia por sí misma no organiza conocimiento. O sea, me da datos, pero esos datos hay que organizarlos. Y la razón es la que organiza esos datos. Por eso es que acá habla de las formas puras. ¿Cómo se organiza? Ahí está, mira. Las intuiciones se organizan mediante formas puras y categorías del entendimiento. ¿Correcto? Entonces, esta propuesta intenta superar el racionalismo dogmático y el empirismo radical mediante una síntesis crítica. Ahí está, ¿ok? En este sentido, el conocimiento humano se caracteriza por ser, a ver, ¿qué es lo que caracteriza al conocimiento humano? ¿Qué es lo que caracteriza el conocimiento humano? Acuérdate, ¿te acuerdas de el fenómeno y el noumeno? El fenómeno es el conocimiento humano y el noumeno es la realidad, el objeto. Yo cuando capto el objeto, lo capto tal y como es. Mi conocimiento es una copia de la realidad. ¿Te acuerdas del Snoopy? Hay un Snoopy afuera y hay un Snoopy entre comillas en mi cabeza. Según la mayoría de filósofos, lo que está en mi cabeza, la idea de Snoopy, es igual al Snoopy. ¿Pero qué dice Kant? No. Una cosa es el Snoopy y otra cosa es mi conocimiento del Snoopy. ¿Sí o no? Son distintos. Uno es fenómeno y el objeto en sí es el noumeno, no son iguales. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál sería la clave? El conocimiento humano se caracteriza por ser, ¿te acuerdas de el giro copernicano? ¿Por qué Kant revoluciona
la filosofía? ¿Por qué revoluciona la nociología? Porque Kant justamente plantea este giro. El sujeto no es pasivo frente al objeto. El objeto no llega a la mente del sujeto como una copia, sino que el sujeto transforma el objeto. Sin darse cuenta, sí, pero lo transforma y, por decirlo así, incorpora el objeto, pero ya transformado, o sea, lo adapta a sus estructuras. ¿Te acuerdas? A ver, un conjunto de inferencias realizadas a partir de objetos, pero ¿son inferencias? Lo que hace Kant es simplemente una inferencia. No son inferencias, ¿sabes por qué? Porque si fuera simplemente inferencias, eso sería más parecido, ¿sabes a qué? Hasta cierto punto a Locke, porque Locke sí plantea inferencias. O sea, él dice la razón universaliza la experiencia. Sirve para eso. Locke no niega la participación de la razón, pero Kant es más complejo, porque Kant no dice simplemente, ah, ya captamos los datos de la experiencia y hacemos inferencias con nuestra razón. No. El sujeto adapta los datos de la experiencia a sus estructuras, a las estructuras con las que ya ha nacido, que son estructuras a priori. Esas estructuras son las categorías, es la C, claro. No es que el hombre haya capta y de ahí hace inferencia, no. Porque si fuera así, serían como dos pasos. Primero capto y luego proceso. Pero no es algo que tenga esos dos pasos. Eso es más parecido a Locke. Lo que dice Kant es que es inmediato, es automático. Cuando tú crees que estás conociendo algo de manera netamente empírica, en realidad tu razón ya lo está organizando sin que tú te des cuenta. No hay, por lo tanto, conocimiento solo empírico ni solo racional. Siempre conocimiento, por más básico que te parezca, el conocimiento siempre es empírico y racional al mismo tiempo. Por eso es una construcción organizada. Es la C. Es una construcción organizada por estructuras a priori. ¿Cuáles son esas estructuras a priori? Las categorías. Estructuras a priori sinónimo de categorías. ¿Ya? No te olvides de eso, es bien importante. A ver, pregunta 7. Nietzsche critica la tradición filosófica occidental por haber construido sistemas de verdad absolutos, que niegan la vida, el devenir y la pluralidad de perspectivas. A ver, mira. Nietzsche critica la tradición filosófica por haber construido sistemas de verdad absolutos que niegan la vida, el devenir y la pluralidad de perspectivas. Pregunta, hasta acá, ¿qué es lo que está planteando Nietzsche? ¿Una visión de una verdad universal o de una verdad relativa? ¿Una visión relativista o una visión universalista de la verdad? ¿A quién te hace recordar lo que dice acá? Relativista, claro. ¿Te hace recordar, no te hace recordar a los sofistas? De alguna forma eso está planteando, ¿sí o no? Claro, ¿por qué habla de la tradición filosófica occidental? ¿Por qué critica? Porque la tradición filosófica se sostiene en Sócrates y Platón, básicamente. Y todo lo que viene después, de alguna manera, se sostiene en esas visiones de que hay una verdad universal, de que las esencias son universales. Y Nietzsche justamente por eso critica a Sócrates y Platón, porque ellos son como los padres de la filosofía occidental. Él defiende una pluralidad de perspectivas, o sea, una visión más relativista de la realidad. En su análisis, la moral tradicional, especialmente, ahí está, mira, la de raíz platónica y cristiana, ya, la moral tradicional de raíz platónica y cristiana, invierte los valores vitales al privilegiar lo trascendente sobre lo terrenal. Mira, invierte los valores vitales al privilegiar. Claro, ¿te acuerdas de esta famosa frase? Hay una frase de Sócrates y de Platón, porque, bueno, la dice Sócrates, pero Platón la repite varias veces, que refleja esto que Nietzsche les critica. Invierte los valores vitales al privilegiar lo trascendente sobre lo terrenal. ¿Qué sería lo trascendente, el cuerpo o el alma?
¿Qué es lo que trasciende? Lo que trasciende es el alma, ¿no? Y lo que muere es el cuerpo. Por eso es que Nietzsche dice que invierte en los valores vitales, porque es como que le restan importancia a la vida aquí, aquí y ahora. Esta vida aquí y ahora ya no vale nada. Es mejor la vida después de la muerte, ¿no? Por eso hay que cuidar el alma, porque lo que vale realmente no es esta vida, sino la trascendencia, ¿no? Las otras vidas que vienen después. Entonces, frente a ello propone una revaloración de todos los valores desde la afirmación de la vida. Mira, una revaloración de todos los valores. Esto viene a ser justamente la transvaloración, es decir, volver, por decirlo así, a esos valores de afirmación, en vez de negación, de decir, no, esta vida no vale la pena, esta vida es un valle de lágrimas, como el cristianismo, ¿no? Esta vida es inferior, hay que aspirar a una vida superior, una vida no terrenal. Lo que dice Nietzsche es al contrario, hay que revalorar lo vital, hay que volver a amar la vida, ¿no? Con lo bueno y con lo malo, con lo feliz y lo doloroso. En este contexto, su crítica a la verdad absoluta se basa principalmente en qué. A ver, él critica la verdad absoluta, pero ¿por qué la estaría criticando? Este ya es un nivel un poquito más avanzado, pero a ver, quiero ver si llegas a darte cuenta. Mira, dice, la tradición filosófica occidental ha construido sistemas de verdad absolutos. El problema es que esos sistemas de verdad absolutos niegan la vida y el devenir y la pluralidad. ¿Cuál puede ser la clave? Claro, pues muy bien, es la E, es la E. Mira, su crítica a la verdad absoluta se basa en qué? En que la verdad en realidad no es verdad, la realidad es una construcción histórica. Lo que nosotros conocemos como verdadero, lo que nosotros llamamos verdad, no es verdad. Es simplemente una perspectiva que hemos aprendido por tradición. Es una perspectiva impuesta. Ahora, claro, por ahí alguien podría dudar, profesora, pero si es una construcción histórica, ¿cómo así está ligada a las perspectivas de poder? Lo que pasa es que cuando se habla de poder, ojo, no quiere decir que necesariamente son los poderosos, o sea, los más ricos, los más fuertes, los reyes los que han impuesto esto, porque alguien podría decir, el cristianismo es una religión de pobres, ¿no? De esclavos, ¿no? Como el mismo Nietzsche dice, ¿no? No es una religión de gente fuerte. Pero hay que entender que cuando habla de poder no se refiere Nietzsche necesariamente al poder que se manifiesta con riqueza, con fuerza, no. El poder justamente se manifiesta en que el cristianismo ha logrado imponer su visión de verdad. Sus valores han sido impuestos. La tradición cristiana, entre comillas, ha triunfado porque ha vuelto a la cultura occidental una cultura cristiana. Ha impuesto sus valores. En ese sentido es una perspectiva, o sea, por decirlo así, el cristianismo ha ganado. Pero ha ganado, entre comillas, profesora, pero si son débiles, ¿cómo ganan? Porque Nietzsche dice que los cristianos son débiles. Bueno, justamente eso es lo que critica Nietzsche, porque su manera de imponer sus valores para Nietzsche es una manera eh, incorrecta, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque los cristianos no han, digamos, no son honestos al transmitir sus valores, porque el cristiano, en teoría, perdona, en teoría, no busca la venganza. Pero Nietzsche dice, si nosotros escarbamos en los fundamentos del cristianismo, vamos a encontrar que en realidad son resentidos, que no son verdaderamente buenos como ellos dicen. Por lo tanto, ellos han impuesto esas valoraciones desde la mentira, no desde la honestidad. O sea, no son honestos al proclamar todos sus valores, sino que los, digamos, los han transmitido a través de una mentira, ¿no? Por eso es que para Nietzsche no es.
no es positivo el cristianismo, ¿no? Entonces, a eso se refiere, efectivamente. Por eso, ojo, ¿te acuerdas de esta frase, Dios ha muerto? Dios ha muerto justamente refleja un poco eso, ¿no? Cómo los valores universales ya han quedado sin ningún piso, ¿no? En su época. Por eso es que él habla de un nihilismo, ¿no? El nihilismo es justamente el negar los valores universales. Y en su época hay una crisis de valores, porque mucha gente ya no encuentra en la religión esa certeza que antes daba la religión. Comienzan muchos a cuestionar la religión, ¿no? Entonces ahí justamente aparece ese término de la muerte de Dios como la muerte de los valores universales. La gente comienza a cuestionar eso y eso trae un nihilismo, una negación. El problema es que mucha gente no está preparada para vivir negando los valores, porque el hombre de alguna forma necesita, la mayoría de hombres necesita creer en algo, ¿no? Justamente por eso él cree que el superhombre es un caso atípico, pues. El superhombre es un hombre superior, no es cualquier hombre. Cualquier hombre no puede vivir sin valores o construir sus propios valores. Acuérdate de eso, ¿ya? A ver, pregunta 8. La teología de la liberación surge en América Latina como una reflexión teológica que interpreta la fe cristiana desde la realidad de la pobreza, injusticia estructural y opresión social. Ojo con la teología de la liberación, ya porque últimamente se estaba hablando bastante de teología de la liberación por varias razones, ya. Mira. Es una reflexión teológica que interpreta la fe cristiana desde la realidad de la pobreza, la injusticia y la opresión social. A diferencia de una teología puramente especulativa, esta corriente enfatiza la praxis histórica y el compromiso con la transformación de las condiciones materiales de vida. Acuérdate que el representante de la teología de la liberación en el Perú, el más importante es Gustavo Gutiérrez, ya que fue un sacerdote y fue sociólogo también sanmarquino, y lo que él hace es tratar de conciliar la doctrina cristiana de la Iglesia Católica, porque es un sacerdote católico, con el marxismo, con perspectivas sociológicas. Y eso lleva a un debate dentro de la Iglesia porque muchos consideraban que ese intento de fusionar esas dos cosas era absurda porque el marxismo es materialista, niega cualquier aspecto espiritual en el hombre, mientras que el cristianismo, obviamente catolicismo, es espiritualista, digamos, ¿no? Entonces, lo que intenta hacer Gustavo Gutiérrez es justamente esto, interpretar la religión, pero sin dejar de lado la parte social, porque él considera que no hay una contradicción entre ser cristiano y preocuparte por el prójimo. Al contrario, justamente la enseñanza de Cristo es una enseñanza de, digamos, de reivindicar lo social, ¿no? De ayudar al pobre, al necesitado. ¿Ok? Entonces dice, esta corriente enfatiza la praxis, o sea, la acción, ¿ya? Y el compromiso con la transformación de las condiciones materiales de vida. En este sentido, la relación entre fe y realidad social implica que, a ver, ¿qué implicaría? Claro, correcto, es la fe debe expresarse en una... Recuerda que la teología de la liberación critica que la religión se quede en la mera doctrina. Doctrina quiere decir la teoría, digamos, ¿ya? Que se quede en la mera doctrina, en la mera teoría o en el ritual. O sea, ir a la iglesia, ¿no? Participar en las cuestiones de la iglesia, pero no hacer algo más, ¿no? La teología de la liberación cree que ser cristiano es vivir como Cristo vivió, ¿no? Preocuparte por el prójimo, hacer cosas, elegir al pobre en el sentido de preocuparte por el que está en situación de necesidad, por el oprimido, ¿no? Entonces, en ese sentido, cree que el cristiano tiene un deber con los más necesitados, ¿no? Tiene que hacer cosas. 9. En lógica, un argumento es un conjunto de proposiciones en el que unas, llamadas premisas, sirven de fundamento para otra denominada conclusión.
La corrección lógica de un razonamiento no depende de si sus afirmaciones sean verdaderas, ¿no? De que sus afirmaciones sean verdaderas, sino de la relación que existe entre ellas. Considera el siguiente caso. A ver, vamos a ver este caso. Dice, todos los mamíferos son vertebrados. Todos los perros son mamíferos. Por lo tanto, todos los perros son vertebrados. A ver, a partir de este ejemplo se infiere que la validez de un razonamiento consiste en la validez. Claro, es la C, ¿no? La conclusión se siga lógicamente de las premisas, claro. La validez no depende de la verdad, acuérdate, ¿no? La validez no depende de la verdad, depende solamente de la relación, de la estructura, ¿no? De la relación entre premisas y conclusión, ¿no? En este caso, el argumento es válido, ¿no? Más allá de si son verdaderas o no este, sus proposiciones, lo importante es que la conclusión se derive de las premisas, ¿correcto? Se podría decir que de la... Claro, exacto, no depende del significado de cada oración, sino de la estructura, de la sintaxis. Exacto, eso es la validez. Ujú. Pregunta 10. A ver, las falacias de ambigüedad. A ver, acá tenemos falacias de ambigüedad. A ver, dice, las falacias de ambigüedad surgen cuando una palabra o una expresión puede interpretarse de más de una manera, generando confusiones en el razonamiento. A ver, hay que leer este argumento. Uno, dice, nada es mejor que la sabiduría. Dos, un trozo de pan es mejor que nada. Por lo tanto, o sea, conclusión, un trozo de pan es mejor que la sabiduría. A ver, el error lógico presente en este razonamiento corresponde a una... Mira, cada arranque ya te está diciendo que es una falacia de ambigüedad. Ya te está diciendo que es una falacia de ambigüedad. ¿Qué falacia de ambigüedad es? Tú tienes que preguntarte, ¿qué es lo que genera ambigüedad? ¿Qué es lo que genera ambigüedad? Nada es mejor que la sabiduría. Un trozo de pan es mejor que nada. Por lo tanto, un trozo de pan es mejor que la sabiduría. El problema acá, ¿cuál es? Nada es mejor que la sabiduría. Un trozo de pan es mejor que nada. Por lo tanto, un trozo de pan es mejor que la sabiduría. El problema es esta palabra que conecta dos premisas y te hace sacar una conclusión equivocada, ¿sí o no? La conclusión es un trozo de pan es mejor que la sabiduría. ¿Y por qué has sacado esa conclusión? Porque hay un término que se repite en los dos, pero que no tiene exactamente el mismo significado en los dos. Pareciera, pero no. Entonces, ¿qué es lo que crea la ambigüedad? Un término que se repite con dos significados o dos sentidos distintos. Esa es una falacia de equívoco. Acuérdate, lo que confunde es una palabra con dos significados distintos. Ujú. Entonces, por eso es la A. Es equívoco, no es anfibología. Anfibología es la estructura. Es usualmente, ¿sabes qué? Una oración. Por ejemplo, la cotorra de mi suegra no paró de hablar durante toda la reunión, ¿no? O ayer vi al perro de tu enamorado caminando por el parque. Generalmente son así, oraciones cuya estructura gramatical hace que el mensaje sea ambiguo, ¿ya? Entonces, acá es un equívoco. Pregunta 11. En un proceso judicial, una jueza debe resolver en un caso en el que dos principios constitucionales parecen entrar en conflicto: la libertad de expresión y el derecho al honor. En lugar de aplicar mecánicamente una regla general, analiza las circunstancias concretas del caso, evalúa el peso relativo de cada principio y justifica públicamente por qué uno de ellos debe prevalecer en cada situación específica. De acuerdo con la teoría contemporánea de la argumentación, ¿ya?
Este principio de razonamiento se caracteriza por, a ver, ¿por qué se caracteriza este principio de razonamiento? En lugar de aplicar mecánicamente una regla general, ya, analiza las circunstancias concretas del caso, evalúa el peso relativo de cada principio y justifica públicamente. Teoría de la argumentación. La teoría de la argumentación, acuérdate, busca qué cosa, qué enfoque tiene, un enfoque formal, material o pragmático. Teoría de la argumentación. Enfoque formal es de la lógica. Enfoque material, la ley. ¿Qué dice el Código Civil? ¿Qué dice el Código Penal? ¿Qué dice la ley? Pero hay un tercer enfoque, pragmático. ¿Qué le importa al enfoque pragmático? Teoría de la argumentación. Le importa el consenso, la resolución del conflicto, del problema, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál podría ser acá? La D, claro, busca resolver conflictos normativos mediante una justificación razonada. Acuérdate esto de la justificación razonada, porque recuerda que la teoría de la argumentación cree que en el ámbito jurídico, social, no se puede llegar a verdades absolutas. Por lo tanto, cuando uno decide algo, cuando uno tiene que tomar una decisión como un juez, tiene que buscar justificar de la manera más plausible, o sea, llegar a una solución de la manera más plausible, lo cual no significa que estás llegando a la verdad. Por eso habla de la justificación razonada, ¿ya? Bien, a ver, siguiente pregunta. A ver, Alonso decía, falacia de equívoco es cuando se confunde la misma palabra. Sí, correcto, Alonso. La de equívoco es cuando es una palabra que se repite, pero tiene dos sentidos distintos. Entonces te hace llegar a una conclusión equivocada. A ver, 12. Un grupo de astrónomos analizó durante varios años la luminosidad de miles de estrellas ubicadas en distintas regiones de la galaxia. A partir de observaciones sistemáticas, mediciones espectroscópicas y modelos matemáticos, detectaron regularidades en el comportamiento de ciertos cuerpos celestes. Con base en esta información, propusieron una explicación general sobre la formación y evolución de un tipo específico de estrellas. ¿Ya? La propuesta fue sometida a contrastación mediante nuevas observaciones realizadas por otros equipos de investigación. Ya, fue sometida a contrastación. Ok. Respecto de la explicación elaborada por los astrónomos, es correcto afirmar que, a ver, ¿qué se puede afirmar? Un grupo de astrónomos, ¿qué hicieron? Propusieron una explicación general sobre qué, sobre cómo se forman y evolucionan un tipo de estrellas. Esta propuesta fue sometida a contrastación mediante nuevas observaciones realizadas por otros equipos de investigación, ¿correcto? Entonces, respecto de la explicación elaborada por los astrónomos, ¿qué es correcto decir? ¿Qué hicieron? Es, ¿qué es esto? Esta explicación general. Es una teoría científica, correcto. Una teoría científica susceptible de revisión. Por eso dice ahí que la propuesta fue sometida a contrastación, ¿correcto? Es la A. ¿Depende exclusivamente del consenso? No, porque justamente acá dice, ¿qué ha habido acá? Fue sometida a una contrastación. Si fuera que dependiera solo del consenso, significaría que no importa la contrastación, simplemente, ya, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Pero acá no es una discusión, acá hay una contrastación, ¿correcto? Claro, contrastación significa que la teoría la pones a prueba. La puedes poner a prueba mediante experimentos o esperando que la realidad la refute o la confirme, ¿no? Pueden haber una serie de elementos a través de los cuales se puede contrastar una teoría científica, ¿no? En algunos casos es experimentación o también puede ser a través de ciertas herramientas, ¿no? Por ejemplo, un telescopio,
o dependiendo del área, ¿no? A ver, 13. En una, tratar de demostrar, claro, la teoría se puede tratar de demostrar o de refutar. No necesariamente debes tratar de demostrarla, puedes tratar de refutarla también, ¿no? A ver, 13. En una investigación sobre la propagación de una enfermedad infecciosa, los epidemiólogos establecieron el siguiente razonamiento. Si una persona ha estado expuesta al agente patógeno y no posee inmunidad, puede desarrollar la enfermedad. 2. Carlos estuvo expuesto al agente patógeno y no posee inmunidad. 3. Por lo tanto, Carlos puede desarrollar la enfermedad. Con respecto al razonamiento empleado en la investigación, es correcto señalar que, a ver, ¿qué se puede señalar? Correcto, muy bien. ¿Qué cosa? Es un razonamiento deductivo, correcto. ¿Es deductivo? Sí, es deductivo. Porque si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. La conclusión, ¿Carlos puede desarrollar la enfermedad es verdadera? Sí. Es una posibilidad, ¿no? Es correcta. 14. En un seminario sobre filosofía moderna, a ver, Enzo, ¿por qué no la E? ¿Por qué no la E de la 12? Perdón, de la 13. ¿Carece de valor científico? No, no carece de valor científico porque efectivamente son dos, o sea, es una conclusión que se deriva de esas dos premisas. Si las dos premisas son verdaderas, la conclusión también es verdadera. ¿Te refieres a que carece de valor científico por qué? Porque es un razonamiento. No, porque recuerda que la lógica no está aislada de la ciencia, al contrario, la ciencia usa la lógica. Justamente la lógica puede servir como una herramienta que usan los científicos para sacar conclusiones y a partir de esas conclusiones hacer contrastaciones. El hecho de que sea un argumento lógico no significa que carezca de valor científico, ¿sí? Podría carecer de valor científico si fuera una especulación que no tuviera nada que ver con la realidad empírica. Ahí sí, por ejemplo, si fuera una argumentación filosófica, ahí sí. Una argumentación ética, una argumentación, no sé, religiosa, ahí sí. ¿Correcto? 14. En un seminario sobre filosofía moderna, un estudiante sostiene que la mente humana es como una tabula rasa. Al nacer y que todas nuestras ideas provienen, en última instancia, de la experiencia. Otro estudiante discrepa y afirma que existen principios y estructuras cognitivas que no derivan directamente de los sentidos. A ver, la primera postura, o sea, la estudiante que dice que nacemos con la mente como una tabula rasa. Eso es Locke, correcto, eso es empirismo. Eso está fácil. 15. Durante una discusión académica, Carlos afirma que es imposible alcanzar un conocimiento completamente seguro acerca de la realidad, pues nuestros sentidos pueden engañarnos y nuestras creencias podrían resultar falsas. Por ello considera que debemos suspender el juicio ante las afirmaciones que pretenden poseer una certeza absoluta. La posición de Carlos se identifica con él. ¿Qué postura es esta? Suspender el juicio. Suspender el juicio es un escepticismo radical. Epogé. Correcto, le pogé. ¿Y el escepticismo radical, quién lo planteó? Pirrón. No es racionalismo, es pirronismo. Pirrón de Elis. ¿Correcto? Muy bien, es Pirrón. A ver, todavía tenemos un par más. En una investigación histórica, un estudiante compara distintas fuentes documentales para determinar si un acontecimiento ocurrió realmente. Después de analizar los testimonios, concluye que una afirmación es verdadera porque coincide con los hechos que efectivamente sucedieron. La teoría de la verdad que respalda esta conclusión es la teoría. ¿Qué teoría de la verdad dice que una afirmación es verdadera si coincide con los hechos? Hechos de la realidad. La teoría de la verdad como correspondencia. Correcto. Correspondentista. Muy bien. 17. Durante décadas, diversos investigadores observaron que ciertas bacterias se volvían resistentes a los antibióticos.
A partir de múltiples observaciones, experimentos y contrastaciones, la biología formuló explicaciones acerca de los mecanismos genéticos responsables de dicho fenómeno. Gracias a ello, fue posible comprender mejor el problema y diseñar nuevas estrategias terapéuticas. Tomando en cuenta las funciones de la ciencia, se puede afirmar que en este caso el conocimiento científico, a ver, hizo múltiples observaciones, experimentos, formuló explicaciones acerca de este fenómeno. Entonces, ¿qué cosa está haciendo? Claro, la B está describiendo y explicando fenómenos de la realidad. Muy bien. Y ya, para terminar, para que se vayan a su siguiente clase. A ver, a inicios del siglo XX, los físicos observaron que algunos fenómenos microscópicos no podían ser explicados adecuadamente por la mecánica clásica. Como respuesta a este problema surgió la mecánica cuántica, un conjunto de principios y modelos que permitió explicar el comportamiento de partículas subatómicas y predecir resultados experimentales posteriormente corroborados. De acuerdo con la epistemología, el conjunto sistemático de principios que explica diversos fenómenos relacionados recibe el nombre de, ¿cómo se le llama esto? Un conjunto de principios que explica diversos fenómenos. Diversos fenómenos, no un tipo de fenómeno concreto, sino diversos, o sea, distintos fenómenos. La ley explica un fenómeno. Por ejemplo, ley de la dilatación de los metales. ¿Qué explica? Solo la dilatación de los metales, nada más. Pero cuando explica distintos fenómenos relacionados, se llama teoría. Correcto, es la D. No se olviden, ¿ah? La ley explica solamente un tipo de fenómeno. ¿Ya? Acuérdate, es teoría. Muy bien. Bien, chicos. Ahora sí los dejo. Nos pasamos un poquito del tiempo. ¿Ya? Esto repásenlo bien, ¿ah? Esto de ley y teoría, que es algo que ha venido varias veces. ¿Ya? Cuídense mucho, chicos. Nos estamos viendo ya en la siguiente clase, la clase regular. Nos vemos. Un Muchas abrazo, gracias, chicos. profesora. Muy amable usted siempre. Y esta última pregunta justo coincide con biología también, las teorías y las leyes. Ah, perfecto. No, es un tema importante. He venido varias veces en exámenes. Es correcto, epistemología lo vemos nosotros. Ok. Cuídense, nos vemos. Hasta Hasta luego, luego. profesora.